Vamos a continuar con el debate, con este debate en el que están presentes y van a participar directamente desde el centro hacia el extremo Kerwin Pilgrim, al que muchos de vosotros ya conocéis porque hace poco más de un año estuvo en España, estuvo en Madrid, en Barcelona y en Murcia, creo recordar, hace año y medio escasamente o por ahí. En cualquier caso, él es bibliotecario en la Biblioteca Pública de Brooklyn, en Nueva York. Es además el director de los servicios de educación de adultos en esa biblioteca. A continuación tenemos a Joaquín Rodríguez, conocido por su acrónimo o su seudónimo Futuros del Libro, en cierta medida, un hombre que procede fundamentalmente del mundo de la edición, es editor y profesor en el ámbito editorial fundamentalmente y dedicado desde hace años con mucha importancia al impacto de las nuevas tecnologías en el mundo editorial en general y en el mundo de la lectura. A continuación, a Ramón Salaverría, yo creo que lo conocemos todos desde hace años. Su dedicación durante 26 años a la revista Educación y Biblioteca, sus estudios precisamente sobre el ámbito de la educación y de las bibliotecas escolares en relación con las bibliotecas públicas. Fue además, fueron especialmente conocidos. Yo creo que fue el primero que hizo una tesis doctoral en España en el que aparecía la biblioteca pública y la biblioteca escolar. Y lleva en estos momentos, desde hace 20 años, residiendo en México y en la actualidad es subdirector de la Biblioteca Vasconcelos de México DF, probablemente la biblioteca más importante, la biblioteca pública más importante de México, o al menos de México DF, cuando menos. Los tres nos van a acompañar en este debate que en principio está dedicado al papel de la educación o al papel educativo de la biblioteca pública. Yo creo que los resultados que nos ha presentado Marta Encinas Martín, los resultados del PIAC, que ponen de relieve, y leo textualmente del resumen ejecutivo del PIAC, ponen de relieve que ser capaz de leer, entender y responder de forma apropiada a la información escrita es una destreza esencial para la participación plena en la vida social y económica. Y a continuación pues establecen toda una serie de correlaciones positivas, o negativas en su caso, entre las competencias de lectura y las capacidades de lectura con las posibilidades laborales, lo ilustraba en algún momento Marta, el uso de las tecnologías de información y comunicación, la salud o la participación, en definitiva, en actividades colectivas de cualquier tipo. Desde una perspectiva o desde un ámbito relativamente más cercano para nosotros, como puede ser la IFLA, el informe de tendencias de IFLA al que hacía referencia ayer Pablo cuando presentaba el informe de Prospectiva 2020, establece 5 tendencias fundamentales que van a marcar un poco el futuro del ámbito de la información en el que se mueven las bibliotecas. No son tendencias de las bibliotecas, sino en las que se van a mover las bibliotecas. Y la tendencia número 1 dice que las tecnologías expandirán y, a su vez, limitarán el acceso a la información. Y se habla de un mayor valor a la formación de habilidades de alfabetización informativa como la lectura básica y las competencias con herramientas digitales. La tendencia número 2 dice textualmente que la educación en línea democratizará y modificará el aprendizaje global.
Entre las áreas que más van a cambiar nuestras bibliotecas, según el informe de Prospectiva 2020 que presentaba Pablo Gallo ayer, se resalta expresamente también que la educación, el aprendizaje y las habilidades serán la clave de la misión de las bibliotecas en los próximos años. Y se plantean, además, como retos específicos, normalizar la alfabetización informacional como un servicio más de la biblioteca, la capacitación o puesta al día periódica de los profesionales de las bibliotecas como formadores en alfabetización informática, informacional y en contenidos de información sobre el empleo, etcétera, etcétera. En definitiva, surgen las dudas de si todo esto está significando una revalorización de la lectura, si esto puede revertir positivamente en un reforzamiento de las funciones de las bibliotecas, que probablemente las tenemos que reformular, esas funciones, no pueden ser de la misma manera, y no sabemos qué implicaciones tiene todo esto para las bibliotecas, qué es lo que hacen, qué es lo que pueden hacer, en definitiva, en el ámbito de la formación de las personas. Muchas veces hablamos, o estamos constantemente hablando, de los importantes retos que tienen las bibliotecas o que tenemos los bibliotecarios y las bibliotecas en los próximos años y en el futuro, en el actual contexto de cambio y de crisis. Yo creo que esa es una perspectiva lógica y real, pero el planteamiento real es que los retos más importantes los tienen los ciudadanos. Son los ciudadanos los que están abocados a enfrentarse a un mundo con un cambio real en el que precisan renovar constantemente sus competencias y sus destrezas, y en eso muchas veces hay sectores muy amplios de población en los que la necesidad de nuevas competencias se une a deficiencias anteriores y no tienen instituciones o no existen instituciones que les acompañen, que les ayuden a mejorar esa situación. ¿Pueden ser las bibliotecas? Es una pregunta que básicamente pues vamos a plantear, intentar al menos, o plantear que se pueda responder de alguna manera. Vamos a empezar con Ramón, ya por mi proximidad, que, como decía antes, durante 26 años estuvo vinculado como director, incluso durante un periodo largo, a la revista Educación y Biblioteca, que cuando se fundó, decía su director, el director y fundador, Francisco Bernal, que nacía para luchar contra la incomprensible marginación educativa de la biblioteca. Yo a veces me pienso que también podríamos hablar de la incomprensible marginación bibliotecaria de la educación, de cómo desde las bibliotecas hemos tenido la educación en un ámbito o con una atención que no sé exactamente si es la correcta. ¿Desde qué planteamiento crees tú o qué contextualización podríamos abordar un poco el problema? Bueno, muchas gracias a todos ustedes por el esfuerzo, ¿no?, de estar aquí todos reunidos. Muchas gracias también a la organización por haberme invitado y traído de tan lejos. Respecto a lo que comenta, también quería remarcar que, en fin, no tengo que hacerle la pelota, pero me gusta mucho que sea Hilario Hernández el moderador, ¿no?, porque es un tipo al que le admiro mucho en el sentido de, es decir, ha hecho grandes, desde mi punto de vista, grandes aportaciones, ¿no?, con sus estudios desde la Sánchez Ruy Pérez, ¿no?, y así pues podemos tener igual datos un poco más precisos de cuáles son nuestras bibliotecas públicas, etcétera, etcétera, porque si no, pues estaríamos todavía un poquito más ciegos, ¿no? Y entonces, en ese sentido, bueno, pues qué bien que estés aquí, Hilario. Y bueno, respecto a lo que señalas, yo creo que, ¿cómo te diría? Como que tenemos un pequeño problema o un gran problema.
he solido, porque yo, claro, soy bibliotecario, pero yo no me identifico mucho con la fórmula del profesional de la información, ¿no? Yo más bien vengo de o he llegado a la biblioteca y tal, a la biblioteca pública, desde una raíz o desde un sendero más bien educativo. Es decir, considero que la biblioteca pública es un instrumento, una herramienta educativa para el desarrollo social de una comunidad, etcétera, ¿no? Entonces, a este tema de lo que hemos venido aquí a hablar, pues le doy así bastantes vueltas, ¿no? ¿Por qué está tan poco presente en nuestras bibliotecas públicas? Bueno, he de precisar que voy a generalizar. Ya sé que muchos de ustedes hacen grandes esfuerzos y no se identifican con lo que voy a decir, ¿no? Pero analizando así un poco distintos aspectos, pues yo veo que esta función, dijéramos, educativa, etcétera, pues como que está muy poco presente en la biblioteca pública. Y yo creo que está poco presente porque ya no como bibliotecarios, sino como miembros que formamos parte de un país con sus características, etcétera, etcétera. Yo creo que tenemos el problema en España de que asociamos de una manera muy fuerte educación con escolarización. Entonces, siempre que hablamos de educación, nuestro reflejo es asociarlo a escolarización. Escolarización significa una enseñanza en un ámbito grupal. Hay unas asignaturas, ¿verdad? Hay un profesor, más o menos, que lleva un tipo de enseñanza, por lo general, y hasta ahora igual, ahora va cambiando y tal, pero hasta ahora muy poco activa. Eso luego tiene, todos estos aspectos que voy así de corrido y tal, tienen muchas implicaciones. Ahora que estábamos en la conferencia anterior, había una diapo que mostraba lo que eran los cursos de formación que llevaban los españoles y que llevaban los noruegos. Eso también es muy interesante y tendría su explicación de qué tipo de enseñanza han llevado en un sitio, qué tipo de enseñanza han llevado en otro. Así, por ejemplo, para todas las cuestiones de autoaprendizajes, etcétera, pues el español se ve como muy disminuido, acomplejado, no sabe muy bien por dónde comenzar, tiene alguien que dictarle una lección, un discurso, va a esperar luego que tenga un diploma, va a disponer que haya unas materias formales, unas asignaturas, ¿verdad? ¿Dónde está la asignatura? Sí. Entonces, si no existen, dijéramos, todo este tipo de características, de que haya todos estos aspectos que estamos dando, pues ya cualquier, dijéramos, un hecho educativo que no contemple estas características, pues se considera como muy subvaluado. Nosotros, como bibliotecarios públicos, si vamos a hablar con un consejero de educación, si vamos a hablar con un alcalde, con el concejal de educación y tal y cual, y le planteamos la biblioteca pública, que es una institución educadora, una herramienta educativa para esa comunidad y tal, pues yo creo que estoy seguro de que pensará que nos hemos fumado 2 canutos y que estamos ahí en pleno delirio, ¿verdad? Es decir, lo tenemos tan asociado educación con institución, con escuela, etcétera, pues que dijéramos estamos muy maniatados, y luego a eso le podemos añadir otro factor también que está en el propio origen de las bibliotecas públicas, ¿no? Es decir, estábamos hablando otros sistemas bibliotecarios, por ejemplo los escandinavos o los del ámbito anglosajón y tal, ellos nacen ya, dijéramos, como herramienta para acompañar los procesos de educación de adultos que a principios del siglo XX o finales del siglo XIX y tal se están dando en estas sociedades. Entonces necesitan una herramienta y entonces esa herramienta es como surge la biblioteca pública. Aquí no, aquí surge, bueno, pues por todo el tema de las desamortizaciones, una función patrimonial muy grande, muy cerrado en lo que es el acceso público. Hay que guardar, proteger, catalogar, clasificar una serie de libros eclesiásticos, misales, etcétera, 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 pero no nace, dijéramos,
desde este otro ámbito, es decir, como herramienta educativa, es decir, no tiene el cartel de escuela, pero es una herramienta educativa. Entonces, si empezamos así a hablar de función educativa de la biblioteca, pues muchas veces como que da un poco de flojerita, de pereza y tal. Uf, pues no, esto me remite, dijéramos, un poco al ámbito de escolar, y este ámbito escolar igual pues no fue muy agradable a mí, o pienso que como bibliotecario no lo puedo llevar más adelante, voy a tener que contratar a alguien, la educación, esa escolarización, va a haber notas, va a haber diplomas, etcétera. Entonces, yo creo que estamos ya no solamente como biblioteca pública en España, sino como sociedad en España, porque, bueno, no sé ustedes lo que pensarán, pero yo no tengo un sentimiento trágico de la vida, pero lo que hemos visto hace 10 minutos, pues me parece que como sociedad es bastante dramático. Lo que pasa que, bueno, ese dramatismo lo llevamos hasta ahora la pausa, que será la hora del café y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues allá se va diluyendo, y así pasa cuando van saliendo los informes PISA o los informes tal cual, etcétera, pues que vemos que somos una sociedad muy disminuida en este aspecto. Me vais a permitir dar un ligero salto y preguntarle a Kerwin por una cuestión casi biográfica de su propia historia, que me parece que es bastante ilustrativa de lo que estábamos en este momento hablando, porque tú cuentas en el texto que ha entregado y que estará en las actas que podréis leer, cuentas que ibas para maestro, pero no quisiste ser maestro y por eso te convertiste en bibliotecario, para terminar siendo un bibliotecario de una biblioteca que se convierte en una escuela no tradicional y en ser un educador no tradicional. Un detalle, Kerwin en estos momentos está haciendo un máster en Administración de Empresa y Liderazgo. Lo digo por las referencias a las que hablábamos ayer, aparte de ser bibliotecario con todas las de la ley, por decirlo de alguna manera. Pero bien, sobre esa anécdota o la frase de tu padre de coge un libro o cosas de estas, ¿nos podrías explicar un poco ese aspecto? Sure. Thank you. Thank you also to the conference organizers and to the people of Spain for inviting me back. I feel very honored. It was about a year or so ago. I was in Barcelona, Madrid, and Murcia, actually delivering a presentation called Developing Stories, Building Communities, that actually covered a lot of the topics that we're covering here. As Hilario mentioned, in my response to some of the questions he originally posed, I started to think about how I became a librarian and this idea of libraries as educational institutions, as serious educational institutions. And I realized that after I graduated from college, I initially had wanted to become a teacher, but after I had completed some work-study experiences in the classroom, I saw how difficult it was for teachers to actually manage a classroom and get instruction done, given all of the challenges that students brought into the classroom on a daily basis. You know, these students today are facing things that we didn't face before, you know, as regards to technology and even globalism. In any event, I knew that I wanted to be in the educational field, but not in the classroom on a daily basis. So I became a librarian. You know, when I became a librarian, I started to realize that we were providing education in a non-stigma way, right? So people weren't afraid to come to the library and to receive instruction. One of the first things I did as a librarian was to create a program called T4, which stands for Today's Teens, Tomorrow's Techies, that actually allowed teenagers to come to the library for 8 days for training, and then we get them to volunteer in the library to help their peers and others with computers. As I started to think about my role as a librarian and a teacher, I started to think back to my own childhood, where my father actually sort of ingrained in us this idea of picking up a book. You know, I call it sharpening the saw, and this is why I think even today I'm still always committed to my own continuous education. Once I
once I graduated and I started to work in libraries, something else troubled me in libraries is that, you know, we were providing programs, but we weren't really finding ways to capture and measure what we were doing. So one of the things that I did with that program that I created, T4, was I built in outcomes-based evaluation. So this is a systematic method of planning and evaluating programs to measure the impact or the change in a participant's skills, knowledge, attitudes, and behavior. And based on that model of, you know, capturing the impact, the change that program made in that participant's life, that program that I created about 10 years ago that trained over 900 students has continued to win funding after an initial grant. You know, so I think it's important that, you know, in the library, we're not only providing, you know, education, but we're also doing it in a serious manner that captures the difference that we're making in a daily basis in the lives of our students. Now, of course, libraries aren't, libraries in the United States aren't new to this idea of being the people's university. You know, for a long time, we've dealt and helped the marginalized communities to access training, especially technology. You know, we've been working in helping to bridge the digital divide in not only providing you know, the access to the devices and the internet, but also to the training that's required for people to actually be able to capitalize on the technology of today. That idea of the People's University is something that can be seen in many libraries' mission statements and their goals today. So libraries in the United States are taking their role in the educational ecosystem very seriously. You know, it's something that they continue to strive to do because, you know, they aren't always recognized in that role. But more and more libraries are finding ways to change that perception. Some libraries, like the Howard County Library in Maryland, have actually made it their duty to change the language that they're using to describe what they're doing. So they're using more value-laden terms that are connected and aligned with education as a way to get more recognition. And it's been working. They've been able to attract funding. You know, they get a lot of media, a lot of the politicians recognize what they're doing based on the fact that, you know, they're aligning themselves more with education. And sometimes it's simple changes, like instead of calling story time, they're saying children's classes. Instead of calling the instructor a programmer, they're saying it's an instructor or facilitator. So, you know, libraries in the United States are playing a major role, definitely, by providing classes throughout for all different ages, lifelong learning opportunities, and at the same time they continue to try to be recognized for the serious work that they're doing on a daily basis. Muchas gracias, Carwin. Joaquín, nos aporta además también una perspectiva desde fuera de nuestro ámbito bibliotecario. La verdad es que, curiosamente, tanto Marta Encinas desde la OCDE como Kerwin desde Nueva York o desde México, aunque muy vinculado también a la realidad bibliotecaria española, hoy tenemos muchas perspectivas externas a lo que es el día a día del trabajo de las bibliotecas públicas en España. Pero Joaquín además está desde fuera del ámbito bibliotecario. Como decía, él tiene un espacio de reflexión sobre el mundo del libro y el impacto de la tecnología en el mundo del libro, se llama Futuros del Libro. Y yo le pediría si era capaz de hacer una pequeña transformación del futuro del libro, mejor dicho, de los futuros del libro, no deja de ser un plural especialmente significativo, a los futuros de la biblioteca, y ver desde esa perspectiva externa qué transformaciones están afrontando o qué transformaciones tienen que afrontar las bibliotecas en este nuevo entorno informacional. Bueno, muchas gracias, Hilario. Yo creo que la única manera de comprender o de vislumbrar al menos cuál es el futuro de cualquier institución, sea una biblioteca, sea cualquier otro, es situarse fuera de esa institución. Probablemente sea apócrifo, pero sabes que cuando a Henry Ford le preguntaron que por qué fabricaba coches, ¿no? De esa manera, él sostuvo que si se hubiera preguntado a sus empleados qué es lo que querían, ellos hubieran dicho que querían
diligencias mucho más rápidas, pero claro, no se trataba de un salto cuantitativo, sino un salto totalmente cualitativo. Y las bibliotecas, como ocurre a cualquier profesional, desde dentro es muy difícil entender qué es lo que está sucediendo porque uno arrastra sus propias inercias, ¿no? A mi juicio, y que nadie se sienta personalmente aludido, porque no se trata de una acusación individualizada, sino de una cuestión, ya les digo, más bien institucional. Yo estudié sociología, por tanto, pues toda mi perspectiva siempre proviene, ¿no?, de las tensiones, de los grandes cambios estructurales que acontecen en la sociedad y afectan de una u otra forma a las instituciones. Bien. Yo creo que los bibliotecarios en general, las bibliotecas siguen padeciendo o siguen al menos arrastrando las inercias de los idearios del imaginario del siglo XVII y XVIII, en gran medida, ¿no? Ese imaginario lleva a la mayoría de los bibliotecarios a creer que su actividad se basa sobre todo en la ordenación más o menos del conocimiento, y por favor que nadie se sienta personalmente aludido, pero más o menos uno se dedica a ordenar y a catalogar el conocimiento utilizando una serie de herramientas determinadas que más o menos lo dividen arbitrariamente de una forma u otra, y a disponer ese conocimiento casi todo logocéntrico, es decir, basado en libros en papel, en determinados lugares, y proporcionar acceso o no a los usuarios. Es una actividad eminentemente pasiva, bastante cómoda, receptiva, y no es extraño, como recordarán todos ustedes, que Umberto Eco pintase a los bibliotecarios como ese señor dispuesto a asesinar a cualquiera porque era el cancerbero del conocimiento, ¿no? Es decir, es el que decidía si uno tenía acceso o no a ese conocimiento. Es una caricatura que él dibuja, pero a conciencia, obviamente, ¿no? Es decir, ninguno de ustedes se parece a él, pero la realidad es esa, es decir, el imaginario de las instituciones, las inercias de las instituciones son muy poderosas y se siguen arrastrando incluso en el siglo XXI. No hay más que ver las salas de lectura de las bibliotecas todavía, en donde lo que se le demanda, porque el diseño del espacio es de esa manera, lo que se le demanda a los usuarios es que se sienten silenciosamente y de manera reflexiva, sin contacto ninguno con los demás, para abordar una tarea determinada que es la lectura sucesiva de un soporte determinado, que es el del libro en papel, en general, en general. Ya sé, me consta, soy usuario, he trabajado en bibliotecas, que hay muchos otros dispositivos y otra clase de servicios, pero el grueso, el núcleo fundamental de la institución bibliotecaria sigue siendo ese. Y permíteme que conecte con lo que decía Marta Encinas y lo que estaban planteando los otros invitados de esta mañana, ¿no? ¿Cómo vislumbramos el futuro de las bibliotecas, o cómo lo vislumbro yo, ¿no? Y cómo mucha otra gente está haciendo cosas así. En el año 60 se publica un libro fundamental, y esto me da pie a la conferencia de Marta Encinas, ¿no? En el año 60 se publica un libro fundamental que se llama La reproducción, que es el primer, bueno, no el primero, pero vamos, uno de los grandes libros de la sociología de la educación, donde se establece empírica y claramente que hay una correlación exhaustiva entre el capital cultural y el capital educativo de los padres y el éxito de sus hijos. Se sabe desde los años 60. O sea, hace más de 50 años sabemos que eso ocurre sistemáticamente y que la escuela, abandonada a su inercia, una vez más lo que hace es reproducir ese mecanismo, ¿no?, de diferenciación social. Y ya lo hemos visto, que eso sigue sucediendo en el 2014, exactamente lo mismo que sucedía en los años 60. En el año 79 se publica un informe del Club de Roma que se llama No Limits to Education, que es la primera vez que se enuncia precisamente que el mapa de las competencias del siglo XXI, que ya se vislumbraba, debería cambiar radicalmente, ¿no? Que ya no bastaba solo con leer, con las 3 R's anglosajonas, el reading, writing and arithmetics, ya no bastaba solo con eso, sino que en un mundo tan complejo y cambiante como el que se anticipaba, ese mapa de competencias tenía que cambiar y que la educación a lo largo de la vida tenía que ser una realidad. Año 79. Pues las instituciones escolares y las bibliotecarias deberían haber pensado en ese momento que quizá deberían hacer otras cosas, ¿no? ¿Cómo puede, por ejemplo, una biblioteca pública contribuir a ese cambio educativo, ya que estamos en eso, ¿no? Yo, desde luego, sostendría que lo primero que debería hacer es abrir sus puertas y salir fuera. Lo primero es ponerse en contacto. Sabemos, como decíamos, que en los colegios, como hemos visto en las estadísticas, se reproduce la condición familiar y paternal de manera casi sistemática. Si la escuela no es capaz de romper con esa tendencia, y el entorno familiar no lo va a ser, porque sabemos que en las casas no hay dotación de libros, no hay predisposición al consumo de bienes culturales, etcétera, etcétera, las bibliotecas tienen que salir fuera a los colegios para convertirse en esa biblioteca escolar que muchos centros no tienen. O sea, tiene que convertirse en el agente del cambio educativo, proponiéndole a los centros escolares
que ellos se pueden convertir en ese espacio, en ese taller, en ese hub, en ese lugar donde pueden disponer de todas las herramientas necesarias para abordar ese cambio educativo. Las bibliotecas tienen que hacer también pedagogía familiar. El National Literacy Trust en Inglaterra tuvo una campaña a lo largo de muchísimos años que iba domicilio por domicilio, en donde se sabe perfectamente, porque se hace una disección geográfica muy clara de aquellos barrios en donde las dotaciones, o sea, donde el capital escolar y cultural y económico, me estoy pasando de hora, ¿verdad? No. Donde el capital económico y cultural de los padres es inferior, se sabe perfectamente en una delimitación geográfica de cualquier espacio, intervenían sistemáticamente en esos domicilios para ayudar a las familias precisamente a animar tanto a adultos como a jóvenes para que cambiaran. Es decir, la función de la biblioteca era abrirse y intervenir de manera sistemática tanto en la escuela como en los domicilios. Por tanto, abandonando esa actitud completamente receptiva y pasiva para abordar una actitud, yo lo digo, absolutamente activa en el cambio educativo. Y, por supuesto, y también, pues como Kelvin ahora mismo nos estaba hablando, ¿no?, cuando las bibliotecas se convierten en espacios de educación de adultos, realmente se convierten en espacios en donde la educación a lo largo de la vida se convierte en una realidad. Para eso, claro, hace falta que cambiemos muchísimas cosas en las bibliotecas. Desde la misma configuración espacial de los edificios, donde ya no podemos conformarnos simplemente con que haya puestos de lectura más o menos separados y fragmentados, donde tiene que haber espacios de interacción y de trabajo colaborativo, donde no solamente puede haber dotación bibliotecaria en forma de libros, sino que tiene que haber muchas otras herramientas distintas que nos sirvan precisamente para generar también conocimiento y para que lo podamos compartir. En Estados Unidos hay todo un movimiento maker ahora mismo, ¿no?, en donde muchas bibliotecas se están transformando en eso, en espacios, en hubs, en talleres, ¿no?, en lugares donde los libros pueden ser un elemento fundamental, pero hay muchas otras herramientas que permiten a los ciudadanos generar conocimiento y compartirlo con los demás, ¿no?, y además generar esa comunidad que, por otra parte, la prospectiva recomienda. Si han leído el documento de prospectiva, recomienda precisamente eso. Yo creo que en muy buen camino, es decir, que la biblioteca se convierta en ese espacio de generación de conocimiento compartido, en un espacio flexible donde se genera una comunidad que comparte y genera conocimiento, etcétera, etcétera. O sea, todo esto no son meros futuribles, sino que, fíjense que esto lo sabemos que las instituciones que se dedican a esta clase de cosas, al menos desde los años 60, sabemos que deberían haber comenzado a repensar cuál debería ser su papel en el siglo XXI. Hemos tenido 50 años para pensarlo, que no es poco tiempo, pero fíjense la influencia que tiene la inercia de las instituciones, de las grandes instituciones, en el tiempo, ¿no? Es decir, que todavía seguimos, muchas de las bibliotecas siguen arrastrando, digamos, un imaginario que es del siglo XVII, del siglo XVIII y que no tiene nada que ver con lo que necesitamos en el siglo XXI. Por tanto, bueno, no estoy muy seguro de haberte contestado a nada lo que me preguntabas, pero yo creo que como introducción es más que suficiente. Yo creo que bastante, y se van perfilando cosas. Cuando se publicó el informe PIAC en España, pues poco después, unos meses después, Ramón escribía en la revista Mi Biblioteca un artículo de opinión sobre los resultados del estudio, en el que afirmabas, entre otras cosas, que en países como los Estados Unidos, como Canadá o como el Reino Unido, así, las bibliotecas públicas se sienten especialmente implicadas con la educación, que no con la escuela, decías exactamente, de los adultos. Pero que eso no parece ocurrir en España, donde a pesar de las carencias y necesidades que en términos de alfabetización funcional tienen amplios sectores de la población española, parece que las bibliotecas siguen actuando un tanto de espaldas o al margen o ignorando esas necesidades. ¿Cuáles crees que son o pueden ser las limitaciones para que las bibliotecas públicas asuman con mayor protagonismo y decisión esa función educativa? ¿Son limitaciones porque no se nos reconoce desde fuera la sociedad en conjunto como institución educativa? ¿Son limitaciones internas porque nosotros no nos lo creemos o no asumimos realmente esa responsabilidad? Bueno, es que yo creo que hay varios factores, ¿no? Antes ya comentaba, para mí un factor clave es esta asimilación tan brutal que hacemos entre educación y escolarización, ¿no? Para mí eso es clave. Y luego también, bueno, no solamente en España, sino en muchos lugares y tal, hemos vivido en una especie de ilusión colectiva generada
por lo que es la generalización, ¿verdad?, de la escolarización básica, ¿no?, que llega ya prácticamente a la inmensa mayoría de los habitantes de un país. Entonces eso nos ha supuesto, pues ya te digo, no solamente aquí, sino en todos los lugares y tal, bueno, pues como que el dossier, dijéramos, alfabetización y tal, pues ya lo tenemos cubierto, ¿verdad? Luego empiezas a rascar un poco y ves que, bueno, pues todo eso se te desploma, ¿no? Por ejemplo, no sé, así por poner 2 o 3 datos, ¿no? En el año 99 sale un dossier, un informe y tal allí en Gran Bretaña, ¿no?, que se llama así el informe Moser, ¿no?, en relación con cuáles eran las habilidades lectoescritoras de la población. Entonces, el 20% de la fuerza laboral es incapaz de leer un mensaje escrito. Bueno, Kerwin igual nos puede profundizar más en ello, pero por ejemplo, otro informe de mediados de, bueno, más o menos de hace 8 años y tal, que se publicó allí en Estados Unidos, uno de cada 4, un 24 o 25% y tal, de la población adulta de Estados Unidos tiene unas competencias lectoras como de hasta 4º de primaria. El año pasado, el primer ministro francés declara el 2013 como el iletrismo la gran causa nacional del año, ¿no?, para meterle ahí distintas acciones, etcétera. Bueno, esto de hecho sería algo impensable entre nosotros, ¿no?, que un primer ministro o lo que sea se posicionara de esa manera, o la sociedad en general. Ya no es cuestión de primeros ministros, sino dijéramos de nuestros, vuelvo a insistir, de nuestros conceptos educativos, que desde mi punto de vista son muy reducidos, muy limitados. Entonces ya te digo, primeramente hay, dijéramos, vuelvo a insistir, esta asociación tan marcada de educación, escolarización. Segundo, ya te digo, a niveles generales, partimos de presupuestos bastante falsos de cómo una generalización de la educación básica y tal, bueno, pues ha conseguido ya eso, cosa que luego pues es ilusoria, ¿no? Comentaba antes también, dijéramos un poco de cuál fue un poco el origen de nuestras bibliotecas públicas, aunque aquí también hay que matizarlo, ¿no?, porque todo tiene sus matizaciones, ¿no? Es decir, aquí existió también una raíz muy interesante que pudo haberse desarrollado en la biblioteca como institución educativa, que no paraescolar, que fue desarrollada, por ejemplo, en todo lo que fueron los valles mineros y las ciudades de Asturias, con todo el movimiento de las bibliotecas populares de principios del siglo XX, y luego llevado también, dijéramos, por medio de las bibliotecas que va generando misiones pedagógicas en el periodo republicano. Pero claro, estas experiencias luego van a ser suprimidas de raíz, no solamente en su realización, sino también en nuestras mentes, ¿no? Entonces, bueno, pues se regresa a una situación donde las bibliotecas públicas van a valorar, a la hora de contratar a su personal, etcétera, etcétera, van a valorar otros aspectos, ¿no?, más relacionados con procesos técnicos, etcétera. Luego, dijéramos, hacia los años 80 hay, dijéramos, un inicio de un impulso hacia la biblioteca pública, y muchas veces viene asociado o viene de la mano con lo que es la animación a la lectura de los niños, jóvenes, etcétera, etcétera. Y toda esta faceta, dijéramos, de herramienta educativa para todos aquellos ciudadanos que no están en un contexto escolar, es decir, que ya han salido de los muros de la escuela, de la universidad, etcétera, 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 pues todo eso no se va atendiendo
no se va percibiendo, porque desde luego, no sé, yo creo que la gran importancia social de la biblioteca pública en nuestros momentos y antes también es, dijéramos, servir de herramienta para el desarrollo personal y para el desarrollo comunitario de todas aquellas personas que ya no están en un proceso de enseñanzas regladas. Si nosotros nos ponemos a analizar, ¿verdad?, los periodos educativos en la vida de una persona, pues son periodos muy cortos en el tiempo, ¿no? Es decir, igual ya a los 16, 18, 24 años ya has terminado, pero tienes un mogollón de años donde vas a tener que estar socialmente activo, donde dijéramos las maneras de hacer, las maneras de la propia evolución de las técnicas, de los saberes, etcétera, etcétera, van evolucionando. Es decir, entonces, un ciudadano, ¿qué herramientas tiene? Como tú comentabas a la introducción. Bueno, sí, sabemos que existe todo un mercado, ¿verdad? Un mercado de la instrucción, todo un mercado de los saberes, etcétera, academias, másters, etcétera, etcétera, etcétera. Pero mucha gente no tiene ni dinero en el bolsillo, no tiene, dijéramos, quizás una disponibilidad de horarios, tiene quizás un mal recuerdo de su periodo escolar, de su periodo de enseñanzas grupales, etc. Entonces, ¿qué herramientas dispone la sociedad, dijéramos, para estos nuevos aprendizajes? Que ya no porque uno es muy guay y le gusta el saber y el conocimiento y todo eso, sino porque es obligado. Es decir, es dijéramos, un autodidactismo ya no exquisito, sino un autodidactismo proletario. Es decir, las empresas hace tiempo que dejaron, dijéramos, lo que es la formación de su personal, salvo quizás cuadros directivos y tal. Cada uno tiene que buscarse la vida en toda esta evolución de saberes, tiene que aprender idiomas, tiene que aprender nuevos lenguajes, tiene que aprender nuevas cosas. ¿A dónde recurre? Es decir, entonces yo creo que muchas sociedades han generado, dijéramos, este sistema de biblioteca pública, no exclusivamente, pero con una gran función de servir de herramienta para el propio desarrollo social de ese país, de esa comunidad, etcétera, ¿no? Igual no le han puesto tanto el acento en lo que son las cuestiones de animación a la lectura, etcétera, sino que le han puesto más en este aspecto. Y bueno, Carwin nos podrá ampliar esta información, pero yo veo que a las bibliotecas y a los bibliotecarios y a las bibliotecarias públicas de muchos países mucho más desarrollados que nosotros, pues no se les caen los anillos por entrar en cuestiones de alfabetizaciones, plurales, etcétera, sino que consideran los propios líderes comunitarios de Estados Unidos, etcétera, cuando hacen encuestas, ¿cuál es la función principal de la biblioteca pública? ¿El acceso a la información? Pues yo creo que lo tenemos bastante chungo porque hay una competencia, dijéramos, muy dura. Y creo que nuestro recorrido como biblioteca pública, si nos queremos meter en ese ámbito, pues lo tenemos un recorrido bastante corto. Y ya te digo, yo veo, no sé, experiencias que suceden en Canadá, en Estados Unidos, en los países escandinavos y tal y cual. Y bueno, hace poco también, cuando el Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas, el que se desarrolló en Murcia, pues venía Bárbara Club de la bibliotecaria canadiense. Ellos hicieron un análisis de qué es lo que estaba pasando, es decir, algo como lo que acabamos de ver con esto del PIAC, ¿verdad? Es decir, ¿cuál es nuestra situación? Tenemos esta situación, dijéramos, de alfabetización lectoescritora que presenta esos problemas. Ellos mismos, como bibliotecarios públicos, ellos elaboran una estrategia para posicionarse dentro del país de Canadá como herramienta, como instrumento para, dijéramos, educativa, que no escolar, educativa, dijéramos, para el conjunto de la ciudadanía. Y al cabo de los años lo consiguen. Eso es lo que les explicaba Bárbara Club en Canadá. Si estamos hablando de Canadá, de Estados Unidos, de los países escandinavos, pues nosotros tan pobrecitos y tal y cual, pues creo que tendríamos que pisar el acelerador por ese camino.
No sé si Kerwin nos podría ilustrar para facilitarnos el visualizar un poco ese papel educativo de la biblioteca pública en Estados Unidos, que ha sido reconocido desde siempre y sigue siendo reconocido y un elemento de identidad importante. Estaba presente incluso en el primer manifiesto sobre la biblioteca pública de la UNESCO del año 49. Aquí tuvimos un problema, es que se tardó décadas en conocer ese texto o en difundirse ese texto, pero bueno, aquí como mucho pensamos cuando se habla del papel educativo es pues la colaboración con la biblioteca escolar, el apoyo a la educación formal y últimamente la formación de usuarios y alfabetización informacional. Es todo eso lo que hay que hacer o se hace. ¿Qué hacéis? En concreto incluso en la propia biblioteca pública de Brooklyn. Sure. Thank you. So definitely public libraries have played lots of roles throughout history. I think one of the important processes that they always engage in is a community needs assessment to get a sense of what the real community needs are so that they could be flexible in delivering services. For example, during the recent downturn, many libraries in the United States started to train librarians, including Brooklyn Public, in order to equip them to better help job seekers. The United States definitely suffers from a lot of the problems mentioned in the PIAC report, and occasionally in the 80s and the 90s, even in 2004, there was a report that came out looking at illiteracy in America and functional literacy. And sometimes there are national campaigns headed by the federal government. There was a campaign called the Big Read, where they were basically giving grants to libraries to encourage different reading activities in the communities that they serve. But what I can do, I can show you some of the things that we're doing in Brooklyn Public. I actually have a presentation prepared. So just to give people a sense of where we are, the way that I'm looking at public libraries and their role in education is no longer just as bricks and mortar, no longer as buildings. As one of the other panelists said, we should be sort of a library without walls. One of the previous speakers said that before in the previous day of the conference. So the title of some of the slides that I'm going to show you is blank bricks and bytes. The idea that libraries are no longer just buildings, but just like students, they're blank slates that we can use to develop a program for our community that would help them to move forward, especially with technology. Just to give people a sense of Brooklyn Public Library, our mission and vision statement includes key references to education, and serving people, making it accessible and knowledge for all. As mentioned, that's part of the People's University. We recently completed a strategic plan, and at the top of that list, in terms of our strategic goals, was education, along with some of the other important points. So Brooklyn Public Library is one of 3 library systems in New York City. We serve 2.5 million people in the borough. We have 58 locations in the Central Library, which is seen at the top. And we have a business and career library that's currently downtown Brooklyn that's actually going to move to the Central Library. We're going to develop the space downtown Brooklyn as a way to help us to fix some of our locations. So thought it was important to show that. So at Brooklyn Public Library, since the 1970s, we've been providing adult literacy classes. Recently, the literacy program merged with the Business and Career Library to form this continuum we call adult learning. So adult learning basically projects this vision that anyone could come to the library and learn to read and write and work their way up through the continuum to earn their high school equivalency diploma, to get a job, and even to open up a business and start investing. And that's the umbrella that I oversee at Brooklyn Public Library. So in terms of some of the educational things that we're doing in Brooklyn Public Library, outside of the classical adult literacy that we've been engaged in for years, decades,
As mentioned, the T4 program is one of the premier programs at Brooklyn Public Library. Again, serious computer training for teens, as well as soft skills training. You know, we heard in the PIAC that it's not only about proficiency in literacy, numeracy, but it's also some of those softer skills that people are going to need in this new technology era. So we provide 4 hours a day of training for 8 days, and then we again ask the students to volunteer in the library. When I originally wrote this proposal, I started to think about, you know, what was the goal? And part of the goal of this was actually to prepare the young people for careers in technology tomorrow. And a quick story, I was actually at an event celebrating our adult learners and their achievements, and someone was taking pictures of me, and she came up to me and she said, you know, hey, Mr. Pilgrim, you look different without your hair. I had hair at one point. She said, I was part of your first class, the T4 class, and now I'm actually working in the library as a technology worker. And recently she was actually promoted to our IT department. So I almost cried there because there was proof of the type of planning that we had done in terms of creating a change and motivating people. That's one of the programs that we have for teens that's under our education umbrella. We also do lots of outreach to different schools and teachers. You know, as mentioned in the PIAC report, you know, some teachers can only teach up to certain levels. So I think one of the important roles of librarians, and you know, I'm hearing that Spanish librarians are already doing this, is to reach out to teachers to see in what ways you can actually help to embed some quality resources into their curriculum. And to be honest, some of the teachers can benefit from information literacy training as well. So one of the things that we do at Brooklyn Public Library is we reach out to teachers and we invite them to the library, to our Brooklyn collection. This is our archival department that actually curates a lot of Brooklyn artifacts and history. And we get the teachers with their classes to interact with these items so that the teachers are having quality content and primary sources to refer to, and the students are being exposed to the collection as well. One important youth program that we have is the Young Adult Literacy Program. This is important because, as one of the panelists mentioned, some students, you know, move away from traditional schools because of, you know, bad memories, bad experiences. And one of the things that we've developed throughout the years at Brooklyn Public Library is this idea that, you know, with smaller classes in the library-based environment where we put books at the center of the class and we provide some social supports in terms of, you know, a case a counselor who could work with the student to help them to get up to a level where they can actually go and participate in a high school equivalency class. This is important even in Spain, I think, because, you know, we've heard that the dropout rate is really something, you know, that's devastating. And I think that something like this, you know, people might want to consider something like this in libraries because it captures that population. It gives them a second chance that they might not otherwise pursue, you know, in an atmosphere that is much more welcoming sometimes than the schools that they left. So that's an intensive program that we, you know, run 4 hours a day for 5 days a week. It's a 12-week program. In a lot of our programs, you know, there's this idea of sort of work readiness. So they go through some work readiness where they complete some hours in an internship to prepare them for the workplace, helping them to build some of the soft skills that we know that they'll need: the cooperation, communication, self-management. Another program that Brooklyn Public Library offers, and this is something that's recent, but again, part of this education continuum, is actually something that came out of a partnership with different cultural institutions in Brooklyn, the Children's Museum, the Brooklyn Museum, the Botanical Garden, Prospect Park Zoo, and the library. So what we do is we actually expose these students as part of a summer camp to different institutions and all the resources that they have to offer in an education setting, and get them also to interact with each other during the summer hours. So 8 hours a day, 5 days a week. This is important, and I'll just see if I could take you to a quick video, because as I mentioned earlier, you know, throughout the conference, we've been hearing that, you know, sometimes the politicians, they don't listen to libraries, you know, they have their own agenda, but
one of the, Valerie Gross started to really put out the idea of, hey, change your language libraries, be more education-centered, and you're going to start to get the attention. This is the page from our BCAP program, and I'm just going to play a short video. Stay there and like play with Yu-Gi-Oh cards and stuff, but we do stuff. BCAP rocks. Today I am with Senator Adams. Thank you for joining us today. Thank you, it's my pleasure. If a parent in your district asks you about summer programs, what would you tell them about BCAP? I would tell them it's a great program. It's a great opportunity so that their children can learn about other children and again the institutions that we have within the 20th Senatorial District and within Brooklyn. This is BCAP Summer Camp. I'll go. Amen. I think it's absolutely wonderful. I think it's a way to enrich your mind and to... So that was just a sample. The students actually end up speaking to a couple of different politicians because, of course, politicians always want to be aligned with, education. Sometimes they might not think libraries, but when they think education, they're thinking that they're going to attract more support from their constituents. We also have a teen version of the BCAP program where we actually expose teens to things that they're interested in addition to the cultural institutions, media, film, communications, and leadership. Again, some of that soft training, preparing them for the world of work. It's, again, intensive during 6 weeks in the summer. One of the other things that we should be clear about in libraries is that we're not just about literacy and proficiency in reading, we're also about numeracy as well. And one of the things that I created with a group of people at Brooklyn Public Library is a lot of programming around financial literacy and financial education. Especially when you think about our young people, sometimes they make one bad decision and it devastates their lives for many years. So we actually have a teen investment club where we basically invite the teens. We put them through a boot camp, intensive training teaching them about the stock market, how to use an online platform to trade in mock portfolios. And then we turn it into a competition so that some of the students are actually competing against each other to win prizes. We also, as part of the club, encourage the students to blog about some of the work that they're doing. And to engage in social media as well. So in many ways, this is just another education program at Brooklyn Public Library, but this one focuses on more financial literacy and investor education. We also have a version for the adults. So speaking of the adults, again, outside of the regular adult literacy for people learning to read and write and learn English, and pursuing their high school equivalency, we have a business plan competition. And some people might look and say, well, why are you offering a business plan competition in libraries? Like, that's not the role of libraries. But what we're really doing is disguising library resource training to people. So we invite them into the library, we teach them how to do research in some of the sophisticated business databases that they probably would never have ventured into, and we teach them how to do research, we teach them how to write a business plan, how to prepare a financial statement, all under the banner of a business plan competition. But again, it's education, and in a sense too, this is part of that financial education that's needed. So this business plan competition really requires commitment from our participants. They go through some classes, they go to some business counseling, they get a couple of months over the summer to actually write a business plan, and then they submit the business plan. The person with the best plan actually wins seed money, $15,000 to start their own business. Again, just a different version of education in the library under different banner. I also developed something called the Business English Conversation classes. What we noticed in some of our ESOL programs was that we were dealing with a lot of immigrant professionals, people who already had higher degrees from their home countries, but just wanted to master the English language to be able to function effectively in the workplace or in their business. So we started to put together a series of classes specifically for people who were advanced ESOL speakers,
and who really wanted to just focus a focused curriculum on learning English to be able to function in the classroom. One of the other areas that we're venturing into, and this is something that I think Spain should definitely look into as part of addressing some of the concerns of the PIAC report, is online computer training and certification. So we heard from one of the panelists that sometimes attending is difficult for adults, right, to come to a program or training. Sometimes paying for some of these classes is also a barrier. So we've started to build a portfolio of different online e-learning platforms where people can actually come to the library, go through an orientation, learn about how to navigate the resource and how it works. They could complete coursework, and after completing required coursework, they actually get to take certification exams so they could get certified in Microsoft Excel or even QuickBooks, which is a software used to run businesses. Again, something that it's remote, it's accessible 24/7, so it's based on recognizing that adults sometimes will not be able to make an in-person class. I had mentioned before the Brooklyn Connections program, working with teachers. Over the past summer, we actually piloted a teacher's lab, where we invited teachers in collaboration with the New York City Department of Education to actually come into the library to learn about library resources. So again, it's providing information literacy and bibliographic instruction to teachers who might not have thought about getting an understanding of what the library has to offer. Sometimes adults and teachers might think, oh, it's just the kids, but we were showing them in this pilot that we can offer things that would be of interest to them as well. So this was a program where they could actually get professional development credits for going through the 2-week training that was free to them, and we actually provided a stipend to them as well. Again, recognizing that what these teachers are doing in the classrooms are going to impact our students, and if, sometimes we go and we'll talk to the students in the classroom, but the teachers in the back, or sometimes they might leave the classroom, and understanding that they too need some of this content and information. So this is something that we're going to continue. And one of the other things that we do as part of, extending this idea of the library's role in education is providing opportunities for people to meet one-on-one with librarians. So sometimes people have research papers or, they're trying to complete a genealogy project and they don't know where to start. So this model actually allows people to book a librarian one-on-one so that they could get the individual instruction in how to navigate some of our databases or how to conduct research. So those are a couple of things that we're doing right now. We have a whole lot of other things that we're planning, such as a version of the Power Competition for Teens and some other things. But I'm not going to talk a lot longer. But those are some of the things that we're offering right now. Muchísimas gracias, Kerwin, por esta amplia ilustración que yo creo que nos ayuda a visualizar en qué pueden consistir las funciones y papeles educativos y perfiles educativos de la biblioteca. Yo le quería hacer a Joaquín ahora plantearle una cuestión a partir de dos consideraciones que me parecen que actualmente están contrastadas y tienen un amplio consenso. Que la lectura es la herramienta básica del aprendizaje, de cualquier proceso de aprendizaje y de educación, y que si en España algo han demostrado hasta ahora los estudios disponibles es que el público y los ciudadanos reconocen en las bibliotecas centros más que educativos, centros de lectura, que fomentan la lectura en las distintas edades, etc. Ahora, desde tu perspectiva, el fomento de la lectura que hacemos las bibliotecas es el que se tendría que estar haciendo,
La lectura, cuando hablamos de lectura ahora, estamos utilizando un concepto que nos sirve para afrontar lo que son los procesos de lectura en estos momentos. ¿Nos sirven los conceptos de hace 5 años tan solo? ¿O tendríamos que cambiar también ahí? No lo sé. Bueno, pues déjame contestarte dando un rodeo muy grande porque las cosas no son tan sencillas. Así que yo me voy a tomar por lo menos el tiempo de Kelvin, que lo sepáis. Déjame contestarte con un ejemplo, con un caso personal particular que yo creo que es transponible a vuestra experiencia en general, porque todos tenemos hijos, ¿no? Yo tengo un hijo pequeño, una hija mayor y un hijo pequeño. Mi hijo pequeño juega a un juego en la videoconsola, en donde sea, da lo mismo al dispositivo, sea un ordenador, un teléfono, le da exactamente igual, cambia de uno a otro con absoluta facilidad de soltura. Un juego que se llama Minecraft, que probablemente lo conozcáis, que es un juego de construcción, digamos, que uno utiliza diversos módulos para hacer construcciones de toda naturaleza. Él no sabía jugar, esto le pasa en el día a día, lleva meses jugando, y construye edificios increíbles, tremendos, tiene una capacidad espacial tridimensional envidiable. Y nadie le ha enseñado a jugar. Él lo que hace es descargarse tutoriales. Tiene 9 años, se descarga tutoriales, los lee, graba mensajes de voz, se lo envía a sus amigos, crea una comunidad totalmente informal en red con personas que conoce y que desconoce, precisamente para compartir esa experiencia y que le aporten determinado tipo de conocimiento, y él sigue evolucionando de manera natural y lúdica, construyendo, como os digo, edificios con complejidad estructural y espacial muy importante, y tiene 9 años. Bueno, y nadie le enseña nada. Ahí, aunque os pueda parecer anecdótico, yo creo que está absolutamente sintetizado todos los elementos de una experiencia de aprendizaje en el siglo XXI. Todos. Es decir, él tiene un objetivo claro que se ha predeterminado él, es decir, él quiere hacer eso, quiere construir cosas, quiere jugar a eso, no sabe cómo hacerlo, para lo cual busca la información necesaria y la discrimina, y entonces elige los tutoriales que le aportan más información. Cuando no sabe algo o no lo entiende, lo que hace es recurrir a una comunidad en red de personas que conoce o no para compartir esa experiencia y, por tanto, abastecerse de la información que necesita. Y además todo le procura, tiene pequeñas recompensas sistemáticas, esa sensación de éxito continuo, ¿no? Porque va alcanzando determinados niveles que le permiten pasar a otros y esa experiencia le recompensa. Ahí está absolutamente contenida y todo lúdico, se llama gamificación, a eso no es en malo en lo que la educación le llama gamificación, a la necesidad otra vez de reinstalar en la experiencia educativa el hecho del juego, ¿no? como elemento fundamental. Bueno, claro que todas las competencias, mapas y currículos del siglo XXI tienen como elemento fundamental las 3 Rs, las famosas 3 R norteamericanas o anglosajonas, ¿no? Reading, Writing and Arithmetic. Nadie duda de que esos 3 elementos sean los pilares fundamentales de determinado desarrollo cognitivo. Pero también sabemos que en los mapas de competencias del siglo XXI, y hay literatura para aburrir, hay muchas otras competencias. Ya les digo que si el primer documento que al menos a mí me llamó la atención sobre esto, ¿no? Que es el Informe del Club de Roma del 79, ya advertía de que teníamos que desarrollar un mapa de competencias completamente distinto para el siglo XXI. Fíjense que en el Diario de la Unión Europea del 2012 ya hay una entrada que habla de alfabetizaciones múltiples. Y esto sí me lo he traído escrito porque no me acuerdo de ello, describen como tal, hay múltiples descripciones, pero yo les traigo aquí la que aparece en el Diario de la Unión Europea, que tendrá que ser transponible a la ley de educación de todos los países de la Unión Europea en breve, por tanto que deberemos incorporar a nuestros currículos de una u otra manera. Y dicen que las alfabetizaciones múltiples, que la competencia digital es el conjunto de conocimientos, pericias, actitudes que incluyen habilidades, estrategias, valores y conciencia que son requeridos al utilizar las herramientas y medios digitales de comunicación para realizar determinadas tareas, para resolver problemas, para comunicarse, para gestionar la información, para colaborar, para crear y compartir contenidos y para construir conocimiento de manera efectiva, eficiente, apropiada, crítica, creativa, autónoma, flexible, ética y reflexiva, bien sea para el trabajo, para el ocio, la participación, el aprendizaje, la socialización, el consumo y el empoderamiento cívico y democrático. No digo nada. Bueno, la cuestión, por tanto, es, ¿nos podemos conformar con que las bibliotecas sean lugares donde solo vamos a leer? Probablemente, claro, que las bibliotecas estén muy preocupadas por el préstamo digital es razonable, ¿no? Es decir, pues eso, parece que toda la ambición que pueda tener una biblioteca pública hoy en día sea qué plataforma elijo y qué modelo más o menos de gestión del préstamo de contenidos digitales hago. Y ahí se acabe
hay que sacarle toda su preocupación por las competencias digitales, pero yo no creo que esto sea así en el siglo XXI. Y ya no aludo a lo que son las escuelas, los institutos públicos, etcétera, etcétera. Ya me limito a las bibliotecas como institución pública. O sea, ¿de qué manera, siguiendo la definición que proporciona la Unión Europea, insisto, y que se debe transponer a nuestras leyes en breve, de qué manera rediseñamos esos espacios de la biblioteca, esos servicios y las competencias de quienes lo dirigen? Precisamente para dar respuesta a un ámbito de competencias muchísimo más amplio que no se limita a la lectura tradicional. Por tanto, que la biblioteca fomente la lectura es algo que a día de hoy, en el siglo XXI, es estrictamente insuficiente. Muchas gracias, Joaquín. Yeah, ¿Quieres? I wanted to add to that what Joaquin began with. So this idea of fun and learning, I think that, definitely one of the things that we want to start to do is not only talk to our, parents and young people about the importance of reading, but also to adults as well, and share some of the information that we know from the PIAC report and from studies about the importance of reading. And if you're not reading, you're going to lose that skill, and then it creates this vicious cycle. I think that as librarians, our job is to share that information, and we could do it through a campaign or through information sessions. But I think sometimes as part of our role of providing information, this is something that should be out there, and we should be doing it. I think one of the other things that we have to try to foster is getting people to not just read because they have to, and most people are engaging with text because they have to every day, but moving beyond that so that they could start to read for pleasure. I think once we start to get people to build that habit of reading for pleasure, I think that's where we're going to start to see real changes in people finding, making progress in different ways in their life. So I just wanted to add that should be part of the emphasis is figuring out ways to encourage people to read for pleasure, because that's where you're going to see the real growth when they become avid readers and they're reading because they want to, not because they have to. Sí, de hecho, además, el último informe PISA ponía de relieve la correlación entre la lectura voluntaria y por placer de los adolescentes, de los estudiantes, y destrezas digitales, por ejemplo, y resultados académicos, los ponía. No sé si quieres añadir tú algo. De todas maneras, como andamos ya cercanos a la hora de cierre, vamos a abrir, en cuanto queráis, turno de intervenciones o de preguntas. Si no surgen, quiero decir que podéis ir pidiendo la palabra. Si no surgen, bueno, ya hay una ahí, 2, 3, por lo menos, no sé bien. Pues vamos a empezar. ¿Quieres comentar algo? Teníamos aquí adelante el maestro que nos acompaña, ¿no? Efectivamente. Sí, agradecer, porque es muy interesante la mesa redonda. En relación a lo anterior, a la anterior conferencia desde París, y ahora también unas reflexiones breves. Efectivamente, en la formación del profesorado, yo hablo como maestro de educación infantil y primaria, llevo 8 años coordinando bibliotecas en un pueblo pequeñito, y la formación del profesorado en todos los niveles educativos es muy deficiente. Yo creo que hay que recuperar prestigio social, y eso pasa por de abajo arriba y de arriba abajo. Es decir, se necesitan planes de estudios potentes y se necesita pues recuperar eso, mucha calidad en la formación del profesorado en todos los niveles. Yo creo que es muy deficiente. Por lo menos mi experiencia en la universidad, en los años de estudio y de los planes que yo he vivido, así lo corroboro. José Luis San Pedro, escritor, humanista y economista recientemente fallecido, solía decir que la libertad de expresión sin pensamiento emancipador crítico no vale de mucho. Es curioso cómo hacemos hincapié en la libertad de expresión constantemente, pero ¿qué sociedad podemos tener y qué libertad de expresión puede haber con unos medios de comunicación, bueno, que no apuestan por la cultura en mayúscula, con unos niveles pues que ya lo estamos viendo a nivel político? Es decir, que está claro de que falla algo. Yo creo que no puede haber libertad de expresión ni una sociedad rica pues sin pensamiento emancipador, y eso se consigue con una educación crítica y apostando claramente por una educación liberadora.
También José Luis San Pedro, que es uno de mis maestros espirituales, solía decir que tecnología y economía se convierten en tecnobarbarie. Yo creo que estamos en un mundo bárbaro y que hay una crisis de valores éticos, se necesita un cambio de paradigma ético civilizatorio urgente a nivel local y global, se necesita un nuevo renacimiento. Desde mi punto de vista, el materialismo y el economicismo nos lleva a la barbarie si no hay humanidades. Necesitamos humanidades, necesitamos filosofía, literatura, necesitamos decirle a la gente para lo que vale la cultura, para lo que vale, pues, efectivamente, una educación y una cultura potente. Y por último, quería decir que la lectura, efectivamente, en parte estamos perdiendo la batalla. Yo, una experiencia que he vivido hace poco es con el tema de los teléfonos Android. Los teléfonos Android inteligentes, muchos niños de mi colegio con apenas 8 o 9 años reciben esos regalos. A partir de ahí muchas veces cae también la lectura. Yo lo he comprobado. El mal uso de las nuevas tecnologías, el mal uso del Android para jugar simplemente. Yo creo que ahí los profesores tenemos que hacer rompernos la cabeza. A mí se me ocurrió hacer un WhatsApp literario. Es decir, robarles tiempo a los niños y crear un grupo de WhatsApp supervisado por mí, y en esas edades tempranas, hablando con los papás y con las mamás, lógicamente yo controlo lo que se dice allí, en el sentido de que vaya, pues eso, un WhatsApp literario, que se hable de libros y que se hable de literatura en ese grupo de WhatsApp. En fin, me preocupa todo esto. Y efectivamente la lectura debe ser considerada como una necesidad vital, como beber, comer o dormir. Se me ocurre el libro La sociedad teledirigida, Homo Videns, de Giovanni Sartori, un libro ya descatalogado, pero que yo lo traje aquí al Ateneo de Badajoz y lo estuvimos debatiendo. Efectivamente, nos podemos convertir en robots y podemos tener una involución, en cierta manera, puesto que si no hay lenguaje, el pensamiento es pobre. Muchas gracias. Joaquín, si no os importa, ¿sí? A mí me gustaría responder porque disiento radicalmente de la visión que tú aportas. Yo dudo mucho que San Pedro creyese que los lápices con los que escribía o el alfabeto que utilizaba, los cuadernos sobre lo que lo hacía, eran tecnobarbarie y no dejan de ser pura tecnología. El alfabeto es pura tecnología, los lápices también. No creo que en ningún caso abominase de ellos. La tecnología solo lo es, la tecnología, permíteme contestar antes de negar la máxima, la tecnología solo lo es cuando uno ha nacido antes de que se haya inventado. Entonces, para nuestros hijos y para tus alumnos, un Android no es tecnología, es una mediación natural hacia el conocimiento, hacia contenidos, hacia información. Una mediación tan natural como para ti son los lápices. Por tanto, el problema viene de una brecha que se abre entre una generación que somos nosotros. Recuerda que el libro de Max McLuhan, el de la galaxia Gutenberg, se subtitulaba Génesis del Homus Typographicus. Es decir, tú eres un Homus Typographicus, yo también, la mayoría, bueno, todos los que estamos aquí, sin ninguna de las dudas. Y por tanto, todas nuestras categorías de percepción, pensamiento, están predeterminadas precisamente por eso, todas. Para nuestros hijos eso les da absolutamente lo mismo, no tienen ese lastre cognitivo de ninguna de las maneras. Ellos utilizan esas herramientas como una mediación natural, como una ventana a la generación, como hace mi hijo, el tuyo, tus alumnos, a compartir, generar, remezclar, hacer 1000 cosas con ellos. La cuestión es cómo integramos todo eso, nosotros que venimos de una galaxia distinta, literalmente una galaxia distinta, cómo integramos todo eso en la educación y cómo hacemos para rediseñar absolutamente de arriba hasta abajo todas nuestras instituciones. De arriba hasta abajo, todo. Eso no tiene nada que ver con falta de cultura, con falta de conocimiento, absolutamente nada. Discrepo radicalmente de esa premisa. No sé si Nona había pedido la palabra. Bueno, pues hola a todos. Soy Nona Domínguez, Ramona Domínguez, de la Biblioteca de Salamanca y de la Biblioteca de la Casa de las Conchas, que tenemos varias bibliotecas en Salamanca. Y quería decir pues, que me había entristecido un poco alguna parte de la visión de las bibliotecas públicas españolas que se aportó desde la mesa y fundamentalmente la que parecía tener Joaquín, ¿no? Me parece que es una visión realmente muy anticuada de la biblioteca y que la realidad de las bibliotecas españolas ahora mismo es otra.
Yo creo que hace muchos años, estaba haciendo memoria a ver cuándo había sido el encuentro aquel en Toledo, en donde se marcaron unas bases, creo, bastante firmes de formación. No me recuerdo, no sé si alguien por ahí se recuerda cuándo es, pero en fin, que las bibliotecas venimos trabajando con la formación no formal, con la educación de adultos y la educación no formal y el autoaprendizaje, pienso desde hace pues muchos años, o sea, casi tantos como yo llevo en la profesión en bibliotecas públicas, que son 25. Y entonces, bueno, pues por aportar así algunas de los programas que se están haciendo en muchas bibliotecas, yo a lo mejor me refiero más a lo que hacemos en Salamanca, pero por supuesto sé que no somos los únicos, porque muchos además son copiados o inspirados en programas de otras bibliotecas que se pueden rastrear por la web, ¿no? Y entonces, bueno, pues que creo que muchísimas de las bibliotecas están trabajando, pues eso, con educación de adultos, con clubes de lectura muy críticos y muy participativos para enseñar una lectura crítica. Se está trabajando con talleres de escritura, hay talleres creativos de todo tipo, señalo algunos aquí, así desde lectura en voz alta, dibujo de cómic, talleres y clubes de cine, talleres de edición de vídeos, talleres de poesía, talleres de conversación en muchísimos idiomas, sin salir de la biblioteca de la Casa de las Conchas son 7 idiomas, incluido el español para extranjeros, talleres de alfabetización informacional, de alfabetización tecnológica, con un grupo también del Ministerio donde participamos todas las comunidades, que bueno, pues lo coordina precisamente una compañera también de la biblioteca. También las bibliotecas hacen hincapié en los recursos de autoaprendizaje, tanto en idiomas como en competencias tecnológicas, como en competencias musicales. Entonces, bueno, pues pienso que la idea que se dio un poco desde una parte de la mesa, no sé lo que pensarán los otros compañeros, pues no se adecúa a nuestra realidad hoy, que por supuesto estamos muy lejos de llegar a la realidad que nos presentó Kerbin en Brooklyn, pues también. Yo concretamente es una página que sigo, la página de Brooklyn, no solamente en educación, es muy puntera en muchas cosas y la sigo para muchas cosas y por supuesto tenemos mucho que mejorar, pero creo que la idea que se transmitió fue un poquito deficiente o incorrecta a mi juicio. Bien, muchas gracias. No sé si quieres contestar o... No quisiera acaparar la palabra o si consideráis oportuno que responda, lo hago. ¿Había más preguntas o más gente que quería intervenir? Si quieres, brevemente... Yo os pedí al principio que no personalizarais. Entiendo y sé y conozco muchísimos ejemplos en muchas bibliotecas de buenas iniciativas y buenas prácticas, sin ninguna duda, aquí y fuera de España. Permíteme de todas maneras que te responda, ya que personalizas en la Biblioteca de las Conchas de Salamanca, que en una conversación con un alto cargo de esa biblioteca, no hace mucho, en Peñaranda de Bracamonte, además, pues me preguntaba en la mesa en la que estábamos compartiendo en ese momento, que todavía seguía sin entender que qué aportaban los libros electrónicos, que por qué eran mejores que los libros en papel. Que esa era la pregunta, ¿no? Lo que le preocupaba era, te aseguro que la pregunta fue así, formulada de esta manera, ¿no? El problema no es tanto que no haya formación de usuarios, que no se estén empezando a abrir los talleres, etcétera, etcétera, sino que es una cuestión radicalmente distinta que yo quizá no sea capaz de trasladaros, ¿no? Esa preocupación. Y es que seguimos instalados nosotros, porque no nos queda otro remedio, porque venimos de una galaxia distinta, seguimos instalados en ese mundo tipográfico en el que creemos que hay un soporte fundamental que es el libro en papel, que por supuesto lo es. Mis intervenciones en ningún sentido apuntan a que debamos prescindir de ellos, en ninguno de los casos. Pero que todo debe girar en torno a un imaginario que es el de la conservación de ese conocimiento, que más o menos se pone a disposición de los demás, en un modelo de gestión completamente jerárquico, donde los usuarios en todo caso se les proporciona formación y punto y final. Pero es que eso no es así, porque tal como decía antes Ramón, ahora mismo, en ese mercado de los saberes que hay en la red, yo no necesito la biblioteca para nada, prácticamente para nada, ni para formarme, ¿eh? Está todo ahí, todo. Lo que quiera encontrar, lo puedo encontrar. La cuestión es cómo agrego valor desde la biblioteca para atraer a usuarios que, en todo caso, no hayan encontrado determinado tipo de experiencias en la web o determinado tipo de valor. Porque si no, todo lo demás, y en Estados Unidos es un ejemplo que nos sobrepasa con creces, uno encuentra todo lo que necesita, de do-yourself, makers, mocks, etcétera, 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 etcétera. ¿Para qué necesito la biblioteca? Ese es el asunto. O sea, en el siglo XXI, y bajo el nuevo paradigma digital, ¿para qué la necesito?
Entonces, mi inquietud es esa. O sea, no es que yo dude de que hagáis un esfuerzo sobrehumano y por encima de vuestras posibilidades para abrirlo. No, es que la cuestión no es exactamente como yo querría trasladarle, plantearla, ¿no? Sino que esos nativos digitales, ahora mismo sobre todo nativos digitales, que de verdad existen, porque son de otro planeta y vienen y son los nuevos usuarios, ¿de qué manera los atraemos? Si es que debemos hacerlo. O sea, ¿qué clase de espacios, de servicios, de herramientas ponemos a disposición para convertir eso que antes eran bibliotecas, que tenían un objeto muy concreto, en otra cosa completamente distinta? Para mí hay un aspecto que me interesa un poco especialmente. Bueno, muchas veces carecemos de, dijéramos, de percepciones, ¿no?, de cuáles son los usuarios de las bibliotecas, ¿no? Entonces me interesó mucho, precisamente como comenzaba y tal, ahí agradeciendo públicamente a Hilario por sus trabajos, etcétera, uno que salió hace como 5 años, ¿no?, que era el de opiniones y actitudes de usuarios de las bibliotecas públicas del Estado, ¿no? Fue en el 2009 por ahí, ¿no? Bueno, ya sabemos que las bibliotecas públicas del Estado son un aspecto concreto de todo el ámbito de las bibliotecas públicas, es decir, no podemos generalizar de unas a otras y tal y cual. Pero le di mucho valor a ese informe porque, bueno, pues como decía, pues es de los pocos que realmente tenemos desde esa perspectiva, ¿verdad? Entonces, una cosa que llamaba, creo que bastante la atención, bueno, había 2 cosas que a mí me llamaron la atención. Una que es no exclusiva, dijéramos, de las bibliotecas públicas españolas o de las bibliotecas públicas del Estado, sino que es generalizable a todo el universo de las bibliotecas públicas, ¿no? Es, dijéramos, ese desfase existente entre uno de los párrafos principales del Manifiesto de la UNESCO, en la que los servicios de las bibliotecas públicas se prestan sin atender a las condiciones de raza, sexo, etcétera, etcétera, condición social, y luego lo que es, dijéramos, la población concreta que acude a la biblioteca pública, ¿no?, donde siempre hay una sobrerepresentación muy extendida de sectores muy concretos de la población, que pueden ser el estudiantil, por franjas de edad también, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ese es un aspecto, yo creo que bastante llamativo, es decir, ¿quiénes eran las personas que acuden a las bibliotecas públicas del Estado? Una franja de edad entre 18 y 34 años, el 90 y tantos % tiene o estudios medios finalizados o estudios universitarios, cosa, dijéramos, bastante distinto del perfil que refleja, dijéramos, el informe PIAC, ¿no?, que hemos visto. Pero ya digo, eso no es algo exclusivo de la biblioteca pública en España, porque creo que las bibliotecas públicas en prácticamente todos los sitios intentan hacer esa lucha de, dijéramos, de asemejarse un poco, o sería su utopía, ¿verdad? Es decir, asemejarse un poco a cuál es el perfil sociológico del país. Bueno, dejado eso a un lado, otra cosa que para mí era bastante interesante del informe de opiniones y actitudes de los usuarios de las bibliotecas públicas del Estado era cómo ellos consideraban, dentro de las muchas alabanzas que lanzaban a las bibliotecas públicas, etcétera, ¿no?, pero un aspecto que ellos consideraban que la biblioteca pública no atendía, o no un aspecto, sino el aspecto que no atendía la biblioteca pública del Estado, era precisamente esta de la que estamos hablando en este rato, ¿no? Es decir, como que había desarrollado más otro tipo de funciones, de trabajos, de acercamientos, etcétera, pero todo este ámbito un poco educacional, es decir, siempre insisto, no escolar, pero educacional, pues como que a la biblioteca pública, según sus propios usuarios recogidos en esta encuesta, pues no, es decir, pensaban que era deficitario en ese sentido, ¿no? Yeah, if I can add, and I'm not going to take up too much time, I know we're almost finished, but because I learned so much from you,
the last couple of days I've been thinking about everything that's been said throughout the conference, and based on some of the reports that Hilary had pointed out as part of the preparation for this panel, I came up with some lessons that I learned, and I wanted to share. Maybe I just leave the slide up just for people to think about. But this is definitely what we're talking about, given, people might not be using the library. It's not something that's traditionally, this role isn't something that has been traditionally been embraced. It's actually an opportunity for a culture change, right? And this is the right time, because when there's a shock, and there's a shock from the results in this report, although there's some positives, of course, that the speaker pointed out this morning, but it's an opportunity for librarians, for other stakeholders to actually, shift gears and actually do something different to move forward to, if let's say, to aspire to the U.S. But obviously, we still have room to improve as well. But basically, capitalizing on the opportunities to change, and this is the right time, I think. The economy, you have a right to say, hey, we haven't embraced that role. This is the time now. It's an opportunity to launch and learn a lot of pilot programming. A lot of the grants that you saw developed over the years were just a small pilot, and we used the success to say, hey, can you give us more money to keep this going or to expand it? So feel free to, to try something different and see what you can learn from it as well. I already talked about branding the library as an educational institution. Again, it's something that's really impactful. You see the difference in people. But not only, selling the library as, hey, we're doing education, but making sure that you have quality services to support that, and thinking of all of your users. And I know that Tony didn't like the term user, but thinking of all the students that come into your library, students in the broader sense, as people that you want to address their needs. We heard throughout the conference this idea of, going beyond the walls and collaborating. Definitely, I think it's a good time to gather people around this report and the results to say, hey, let us find ways for us to address this problem. And I think, the last point is libraries, and this is something that Jane said in her presentation, claim the space. You should be taking ownership for this, because, for years we've been promoting literacy, but now it's really an opportunity for us to, transform the society so that everyone is learning. So the next time or next couple of years they do some of these reports, Spain is a lot better. I also spoke about this idea of, thinking about reading as a habit and finding ways not to just talk to parents and their kids, but to talk to adults about the reading habit, the reading disease we've heard it described as, just as important as eating, and having them, think about the importance of reading and finding ways for them to develop those healthy habits outside of the home. And then one of the other things that we've started to do, and I think it came out of the conversation yesterday, in Brooklyn Public Library, given that, education is something you don't really see that results from years down the road, like me 10 years later seeing this young lady saying, hey, I was in your class. So one of the things that, different stakeholders in the education ecosystem can start to do, especially in the world of work as well, is maybe to think about some of the outcomes planning framework and return on investment models, and start to do more sort of longer-term integrated data planning and tracking, so that we could see that people who went to these library programs ended up graduating or earning their credential much faster than people who did not. So looking at that as a way to really make changes and see results. But just some of the lessons that I learned as I was listening to you, and I just wanted to put this up to have people think about. Thanks. Muchas gracias, Kerwin. Te damos la palabra por fin. Sí, muchas gracias. Bueno, primero agradecer a los miembros de la mesa del debate, que está siendo muy interesante. Particularmente útil me parece las voces y las visiones externas como la de Joaquín. Pero tengo una pregunta muy concreta para Kerwin. ¿Estos cursos de formación, quién los imparte? ¿Voluntarios? ¿Profesionales contratados? ¿Los mismos bibliotecarios? ¿Hace falta o se imparte alguna formación específica a los bibliotecarios para hacer estas actividades? Lo digo porque, por ejemplo, aquí en España creo que nosotros no estamos cualificados para impartir formación en finanzas o en matemáticas, cosas así, ¿no?
Thank you for asking. This is a question that I'm sure other people have as well, so thank you for asking it. It's a combination. So depending on the program, for some of our programs, some of our ESOL and our high school equivalency, they're paid part-time teachers that run those programs. For some of our other programs, librarians actually run the programs. In addition to teaching librarians job readiness and workforce development training, I initiated, encouraging librarians to also get more comfortable with financial literacy and financial and investor education. One of the components in many of the grants that we write usually contains a sustainability clause about how is this going to continue after the funding is ended. And what we usually do is embed training from professionals as a way to have a cadre of librarians have some of that skill set to keep it going. So librarians receive training as part of the grant, and usually it's quality training because the grant funds it. Some of the training we have volunteer facilitators, our adult basic education program. It's volunteers that we train. We actually have some staff who have a lot of curriculum training and professional teaching experience. So sometimes we engage volunteers as well to do some of the work. So it's a combination of players depending on the program. But as librarians continue to think about librarian as teacher, which is one of the roles that sometimes some librarians shy away from. We have to think about, and this is something that came up in the conference. How do we remain relevant? How do we remain relevant to our population so that they want to come to us? And sometimes embracing some of these roles as librarians as teacher, I think is something by and learning to embrace education and learning to receive training in different areas other than traditional reference services or readers advisory is something that should be considered. Thank you. Gracias, thank you. De nada. Muchas gracias. No sé si había alguna otra... Hilario, aquí, por favor. Ah, sí. ¿Soy yo o...? Sí, no. Sí, vale, perdón. Habéis estado hablando de atraer nuevos públicos. Bueno, yo voy a dar más bien una opinión que va relacionada con el público joven, que es un público que a mí me fascina. Me va la marcha, sí. Estáis hablando de atraer a nuevos públicos y muchas veces no nos damos cuenta de que el público ya lo tenemos dentro. Son esos jóvenes que a veces están paseando por la biblioteca, que Nicolás ayer hablaba de ellos, que molestaba a la bibliotecaria y demás, ¿no? Lo que pasa es que a veces no los queremos ver, o si los vemos más como un problema y no como una oportunidad. Es un comentario que quería hacer. También quería decir que pienso que la escolarización cada vez se está centrando más en formar técnicos y se está olvidando mucho de formar personas. Y creo que ahí es el espacio donde las bibliotecas públicas podemos actuar y donde deberíamos actuar, ¿no? Yo pienso que deberíamos formar en valores y, ¿por qué no, también en inteligencia emocional? Y que esto, a la larga, genera que la educación de la sociedad mejore, ¿no? Porque lo que tenemos es un montón de jóvenes que a algunos les enseñan que son unos inútiles y que no están motivados para estudiar y que no se les transmite el gusto por el aprendizaje. Además, pienso que las bibliotecas reunimos todas las condiciones para poder hacerlo, porque somos unos espacios de convivencia, somos unos espacios de integración social, de respeto mutuo, de intercambio de opiniones y también espacios de estudio, que para transmitir el hábito del estudio a los jóvenes, pues está muy bien. Propongo que si las escuelas enseñan historia, nosotros, las bibliotecas, enseñemos a la ciudadanía a tener interés por aprender historia y además que lo hagan con un espíritu crítico. Y si encima luego hace una conferencia en la biblioteca y lo transmiten, pues ya genial, rematamos, ¿no? Veo que la educación también se le trata como con finalidades productivas, ¿no?, para la sociedad. Creo que nos equivocamos también si transmitimos este mensaje o si únicamente le damos este valor a la educación. Pero bueno, asumiendo que va a ser muy difícil cambiar esta percepción de la educación, quiero utilizar las palabras de una compañera mía de la Biblioteca de Sant Boi de Llobregat, se llama Teresa ella, que dice que no hay recursos tecnológicos que superen a los recursos humanos. Y nada más, una opinión que quería poner y ya está. Gracias. Muchas gracias. Si me permitís, le vamos a dar la palabra a Felicidad y con esto cerramos, salvo alguna posible intervención de la mesa, por no pasarnos más del tiempo. Bueno, buenos días.
A mí me gustaría destacar el título de la mesa, el papel educador de la biblioteca. No papel formativo, sino las bibliotecas como escenarios para el aprendizaje, sino el papel que la biblioteca tiene que tener en el diseño curricular, en el ámbito educativo, ¿no? Y en ese sentido, mi pregunta es para Joaquín Rodríguez y es una pregunta muy clara y muy directa. Has hablado de que la biblioteca debe ser agente de cambio, pero de una biblioteca paradójica, de una biblioteca anclada en el siglo XVIII, y ahora has dicho en tu última intervención una biblioteca absolutamente prescindible, porque tenemos otras fuentes de información. Entonces sí que me gustaría saber, bueno, desde el punto de vista personal y ahora desde el punto de vista profesional, que coordino el grupo de trabajo de alfabetización informacional del Consejo de Cooperación, y estamos un poco metidos en el ámbito de cuál es el papel de la biblioteca en el sistema educativo, cómo poder desarrollar las competencias en información cuando el borrador de la LOMCE, del diseño curricular, destaca muy claramente cuáles son las competencias que se tienen que tener en el ámbito de la información y de las tecnologías. Sí que me gustaría saber porque parece que no está muy claro. Nosotros este es el 7º Congreso de Bibliotecas Públicas, llevamos 14 años debatiendo, 50 años haciéndolo mal, desde el informe que has mencionado de No Limits to Education. ¿Cuál es el papel que tenemos las bibliotecas y cómo podemos llevarlo a cabo? ¿Alguna pista? Sí, intento ser lo más sintético posible. El moderador me dice que tenemos 40 minutos más, ¿no? Me he dejado de piedra, lo he conseguido. Las bibliotecas, tal como las hemos comprendido, no nos sirven para el cambio educativo, tampoco nos sirven. Ya habéis visto que el enunciado de lo que son las alfabetizaciones múltiples nos obligan a transformar por completo el diseño de la biblioteca. Tuve la oportunidad durante un año de trabajar en un proyecto dentro del CNI, el Centro Nacional de Innovación Educativa, en donde nos llamaron a una de las ponencias, que así se llama, para intentar rediseñar lo que podrían ser las bibliotecas escolares, el concepto de biblioteca escolar. Como ahora hay cero de presupuesto para bibliotecas escolares, todo ese proyecto pues, no ha servido absolutamente para nada. Pero ese grupo de trabajo que estuvimos un año intentando rediseñar el concepto de biblioteca escolar, nosotros al menos la visualizábamos más como, voy a utilizar otra vez la palabra inglesa, ¿no? Pero es el hub, es decir, la biblioteca escolar como ese núcleo a partir del cual se transforman todos los conceptos educativos. Es decir, es un espacio, una especie de taller, un lugar donde yo tengo, primero, un espacio que me predispone a trabajar de manera colaborativa y con los demás, de una manera completamente distinta, basado en proyectos y objetivos, retos, problemas, mucho más que en la mera consecución de una nota determinada a través de un libro de texto. Tiene un espacio que me dote de los recursos, de las herramientas, sean cuales sean, para que yo pueda precisamente alcanzar los objetivos que nos hemos establecido, en un aprendizaje, ya te digo, basado en proyectos, en cosas completamente distintas. Nosotros veíamos, incluso espacialmente, una biblioteca que ya no tiene solamente, por supuesto, estanterías ni nada parecido, tiene muchos otros elementos. Puedes encontrar múltiples ejemplos de estos ya en la red, de muchos sitios que están rediseñando arquitectónicamente esos espacios, que están plenamente integrados en las escuelas y donde ya no es el lugar donde en todo caso mandamos a alguien 1 hora a la semana para hacer no sé qué tareas. No, es el centro del cambio educativo, el motor, el lugar, el centro, el corazón que impulsa ese cambio, porque es el espacio donde todos podemos trabajar de manera transversal en tareas, ya te digo, que se hayan diseñado de manera expresa con ese objeto para que los alumnos trabajan por proyectos en la consecución de determinados retos. Y ese debe ser para nosotros ese nuevo espacio de la biblioteca escolar. A falta del mejor nombre, nosotros lo llamábamos laboratorios escolares, laboratorios ciudadanos, le dimos 1000 vueltas a los nombres y todo quedó finalmente en nada. Pero todo ese trabajo está en el CNI, así que a lo mejor se puede aprovechar de alguna manera. ¿Tú querías decir algo, Ramón? ¿No? Bueno, no sé si hay más preguntas, si no hablo, pero si hay más preguntas, prefiero. Bien, pues damos por finalizado el debate. Si quieres decir algo, es tu última oportunidad. No quería especialmente decir nada. Lo único que con el compañero de San Joan Despí, bueno, pues creo que él mete otra dimensión bastante interesante desde mi punto de vista, ¿no? Porque, bueno, pues sería absurdo negar el valor de estos estudios de evaluación comparativa entre distintos países, etcétera, ¿verdad? Como el PISA, el PIAC, etcétera.
Eso sería absurdo. Pero también sucede con ese tipo de estudios, PISA, PIAC, por ejemplo, algo que él está señalando, es decir, nos estamos centrando en un tipo de competencias cognitivas muy concretas, ¿verdad? Muy ligadas con lo que es la eficiencia escolar y todo eso. Y entonces yo creo que perdemos de vista muchas dimensiones educativas que tienen que ver, dijéramos, con lo que son las relaciones interpersonales y lo que son intrapersonales. Nosotros nos centramos, por ejemplo, dentro de las competencias cognitivas en lo que es la cuestión de conocimientos y solamente de algunos conocimientos. Todo lo que es, por ejemplo, que entraría dentro de estas competencias cognitivas, todo lo que es innovación, creatividad, bueno, eso ni nos lo curramos ni aquí ni prácticamente en ningún lugar del mundo, ni en el sistema educativo más mejor, etcétera, prácticamente ni se atiende. Eso solamente en lo cognitivo. Ahora bien, dijéramos, existe, como señalaba, otras relaciones en lo que es la cuestión intrapersonal de la relación con los demás, de lo que es dijéramos, el relación con la comunidad, etcétera, que bueno, eso son dimensiones educativas fundamentales, pero bueno, esa ni se nos pasa por la cabeza, ni los informes estos de evaluación educativa internacional los consideran. Es decir, son un montón de dimensiones educativas que para la biblioteca pública pueden ser súper interesantes como ámbitos de trabajo, pero como nos han amaestrado, ¿verdad?, a que tengamos un concepto tan raquítico de lo que es la educación, pues estamos como estamos. Bien, pues hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias, de verdad, a Kerwin, a Joaquín y a Ramón por vuestras aportaciones y vuestras reflexiones. Y feliz café.